Hola gente de YouTube, espero que se encuentren de 10. Hoy les traigo la nueva historia pero ambientada con los Zero y este será un prólogo. Será la mitad de un capítulo normal y si pueden dejar un comentario al respecto me serviría un montón. Como soy un escritor novato y en YouTube estoy igual, aún me cuesta escribir esta clase de historia y pronto capaz use otros juegos para escribir. Sin más relleno, que comience el prólogo. Renuncia de derechos. Todo lo referido al universo de StarCraft 2 le pertenece a Blizzard Entertainment y Dead Space le pertenece a su respectivo creador al igual que las imágenes no son de mi propiedad, sin embargo toda la historia escrita me pertenece. Inicio prólogo. Lugar desconocido año 2020, había una docena de personas vestidos con batas de laboratorio y en el medio de ellos, se ubicaba una gran máquina. En medio de todos esos científicos, había uno que se difería del resto por sus anteojos, un portapapel en mano y una bata de laboratorio un poco más grande pero con notable desgasto y manchas, este se llamaba Oliver Muller. Muy bien, activen la máquina para la prueba N123 en búsqueda de la respuesta de cómo se creó todo. Los científicos asintieron y empezaron a dar inicio a la máquina. Se empezó a sentir una presión leve, mientras que la máquina empezaba a calentarse de sobremanera y provocaba un enorme ruido, pero todo esto ya estaba pronosticado. En medio de la máquina empezaba a surgir una diminuta esfera de color transparente que en su interior tenía múltiples colores con formas extrañas. Todos los científicos y en especial Oliver estaban saltando de la alegría al ver lo que estaba sucediendo. Esto nos hará millonarios, no, mucho más que eso, aumenten la energía. Todos los científicos por la emoción lo hicieron sin rechistar, pero no tenían en cuenta las consecuencias. La partícula lentamente empezaba a aumentar de tamaño pero la máquina dentro de ella estaba empezando a fallar, debido a una pieza se estaba destruyendo por los múltiples usos. Una científica encontró ese fallo por medio de una computadora. Señor Oliver, la máquina no podrá resistir mucho, la pieza central de la máquina está destruyéndose y si lo hace todo esto colapsará. Todos los demás la miraron con mucho asombro que rápidamente se estaba transformando en miedo. Ni hablar, nos costó millones hacer que esta máquina funcionara y ahora que lo tenemos al alcance de la mano no nos rendiremos. Pero... dame la maldita pieza, yo mismo la reemplazaré pero por su vida, no apaguen la máquina. Oliver tomó una caja de herramientas junto a la pieza de reemplazo y abriendo una escotilla de titanio, entró a la habitación que estaba muy protegida en caso de emergencias. Los científicos intentaron detenerlo pero él los amenazó muy seriamente. Rápidamente se fue a arreglar el error, él conocía de pie a cabeza la máquina que había construido, pero no tomaba en cuenta un pequeño detalle, que era que la partícula estaba creciendo y eso lo estaba volviendo inestable. Con mucho esfuerzo logró reemplazar la pieza sin comprometer a las otras. Estuvo cerca, levantándose mirando alrededor, cuando dio vuelta la mirada, los científicos estaban golpeando los vidrios y que parecían estar gritándole, esto era porque el vidrio tenía un gran grosor. Él no entendía por qué hasta que se dio vuelta, vio con horror cómo la partícula estaba creciendo muy rápido y se estaba deformando. Quiso correr, pero estaba siendo arrastrado por la partícula, que estaba succionando a la máquina y creciendo aún más. Cuando no pudo resistir más, se dejó llevar y cada vez que se acercaba más, su cuerpo se estaba desintegrando. Es preciosa, sonriendo levemente, cuando la partícula se volvió lo suficientemente grande, de golpe se hizo pequeña sin antes soltar una explosión muy potente, no dejando nada en ese lugar. Oliver estaba abriendo los ojos pero notaba algo raro, todo lo que él veía era mucho más grande de lo que él recordaba, él veía escombros con vegetación apoderándose de ellas, también vio un par de árboles. Pero todo, era más del doble de grande, quiso moverse pero no pudo, sentía como si estuviera atado y no podía mover nada, solo la cabeza. Pero no se esperaba ver algo, cuando agachó la cabeza vio su cuerpo. Era una especie de larva y empezó a desesperarse. Alguien, por favor ayúdeme. No sé qué me pasó. A pesar de que hablaba no se escuchaba nada ya que no tenía forma de comunicarse. Oliver después de una hora, paró de gritar e intentar moverse, intentaba tener la mente en blanco aunque le estaba costado un montón. Muy bien, primero, tengo que saber dónde estoy. Respirando de manera pesada, empezó a mover la cabeza y vio que era el lugar donde él trabajaba, pero estaba demolido y había pura vegetación. Él se vio nuevamente el cuerpo e intentó no desesperarse nuevamente.
Vio que era una especie de larva con un cuerpo negro con patrones de color morado. Él había investigado muchos insectos y animales, pero no pudo reconocer de qué especie era. Pensó que la partícula lo había transformado en esto y era la única conclusión que tenía y que podía ser posible. Intentó arrastrar con su nuevo cuerpo, logró avanzar un par de metros pero no estaba solo ya que un animal lo estaba viendo con notable hambre. Se estaba acercando lentamente por la espalda de la larva Oliver. El anterior dicho logró escuchar un sonido y se dio la vuelta para ver con miedo, que un lagarto se estaba acercando hacia él con intenciones de comerlo. El lagarto se dio cuenta de eso y se abalanzó con toda velocidad a Oliver. Ah. Esperó por unos segundos pero no pasó nada ni tampoco sentía nada. Al abrir los ojos vio como el lagarto estaba en el suelo sin vida y este estaba siendo rodeado por una extraña sustancia de color negro, cubriendo su cuerpo por completo. ¿Qué clase de sustancia es esa? Esa extraña sustancia lo había salvado y no sabía de dónde había salido. Vio con asombro cómo la sustancia estaba disolviendo al lagarto y se empezó a mover hacia él. Asustado empezó a arrastrarse lo más rápido posible pero la sustancia era más rápido que él. Esta lo rodeó pero extrañamente no lo disolvió, sino que su cuerpo absorbido dicha sustancia y llegó a una conclusión de que fue su cuerpo liberó dicha sustancia y lo catalogó como un sistema de defensa. Pero tenía un poco más de energía y también entendió que se alimentaba de esa sed. Tengo que averiguar cómo recuperar mi cuerpo, aunque no sé cómo lo lograré. Al pasar al costado de un árbol, sin querer liberó nuevamente la sustancia negra. Pero, como si no tenía nada que me amenazara. El árbol estaba siendo cubierto por el líquido en todos lados, las hojas y las raíces también estaban incluidas y como estaba predicho, el árbol se disolvió por completo, dejando unos pequeños agujeros debidos a las raíces. Esto por alguna extraña razón lo hacía sentirse mejor, así que empezó a acercarse a los árboles para seguir absorbiéndolos. Pasando 2 horas, había absorbido en total 20 o 30 árboles y ya se sentía relajado. Le agarró un sueño pero por alguna razón no podía dormir en el suelo donde se encontraba. ¿Por qué no puedo dormir? Siento mucho cansancio pero no puedo. Él siguió arrastrándose hasta la parte más alta del edificio, no le fue muy difícil escalarla ya que los escombros le ayudaron un montón. Cuando se subió a lo más alto, él alzó la vista y vio algo que no esperaba ni un poco. Había una ciudad totalmente diferente a muchos kilómetros de distancia, era mucho más avanzado de lo que él recordaba y su laboratorio estaba abandonado por lo que parecía, desde hace mucho. Por estar muy cerca del borde, esa parte de la estructura se rompió lo que provocó que la larva Oliver se cayera desde la colina, pero la sustancia negra rodeó el cuerpo de la larva, evitando que se lastimara. Estuvo rodando durante 2 minutos hasta que cayó en la entrada de una cueva gigante. Vio que la cueva era verdaderamente gigante y Oliver se estaba por ir de ahí, pero sintió un golpe de cansancio. ¿Por qué? Ahora. Somnoliento, cada vez que se adentraba, sentía el cansancio aún más y continuó avanzando hasta estar al medio de la cueva. Cuando estuvo ahí, recién pudo cerrar los ojos, hasta que pudo quedar dormido. Al despertar, Oliver se sentía extraño con su cuerpo, de por sí ya lo era con ser una larva que nunca había visto y ahora se sentía aún más raro. Al abrir los ojos se dio cuenta que ahora todo lo veía muy pequeño y lo más extraño era que veía desde muchos ángulos diferentes e intentó verse a sí mismo y cuando lo hizo, de la impresión quedó inconsciente nuevamente. Nuevamente abrió los ojos, esta vez un poco más tranquilo y observó con lentitud su cuerpo totalmente distinto y lo rodeaba la misma sustancia negra. ¿Qué demonios me sucedió? No entiendo nada, ¿por qué me sucede esto? Era una especie de estructura hecha de carne que soltaba aún más esa extraña sustancia negra y sentía que sus brazos que expulsaban algo y decidió ver qué eran. Con su vista a los alrededores, vio que él estaba largando unas larvas que él reconocía claramente, eran iguales que él hace menos de un día, pero de un color más claro. Al observarlas fijamente, estas se comunicaron con él por medio de la mente colmena. Transfórmenos y le serviremos mucho más supermente. Oliver estaba muy confuso, no solo bastaba que su cuerpo cambiara nuevamente, sino que estas extrañas criaturas le hablaban. Pero al escuchar lo que decían las criaturas, una imagen se le vino a la cabeza. Unidades disponibles. Obrero. Recolector y constructor principal, costo 50 de esencia, amo supremo. Proporciona visión y tiene la capacidad de transformarse en vigía supremo, costo 100 de esencia. Colmena principal.
200 de esencia. 4 obreros. Desorientado, Oliver sin querer se imaginó a las larvas convirtiéndose en obreros y eso en realidad fue una orden para las larvas. Del suelo, la sustancia negra rodeó a 4 larvas hasta formar huevos del tamaño de la mitad de una persona adulta. 200 de esencia. ¿Qué rayos son estas cosas? No entiendo nada y lo peor es que solo puedo mirar, pero no moverme. Paso media hora para que los capullos reventaran, y se mostraran a 4 obreros del tamaño de un perro grande y con 2 grandes pinzas, pero estos estaban quietos como si estuvieran congelados. ¿Qué se supone que haga ahora? Miro a los obreros y después miro en otra dirección, pero por alguna razón los 4 obreros se dirigieron hacia donde él mirara. Entonces miro al interior de la cueva, donde él había visto mineral de hierro. Los 4 obreros se dirigieron hacia el mineral y con sus pinzas empezaron a destruir las rocas, eso sorprendió a Oliver ya que rompían con facilidad la piedra para separarla del mineral. Y cuando ya fue extraído el mineral, los obreros los llevaron al larvario y Oliver vio cómo la sustancia negra los disolvía nuevamente. Otra vez se sintió como si estuviera comiendo, no sentía el sabor pero sí la sensación y vio como un pequeño indicador en su mente. 200 de esencia, pasaron 3 horas hasta que los obreros llenaron su indicador de esencia al máximo, con eso, él probó hacer lo mismo hace varias horas. 44 HS, probó varias veces y falló, después de 10 minutos recién entendía un poco cómo funcionaba esto. Tenía que ver a las larvas e imaginar a la criatura que quería que se transformara y así lo consiguió. Otros números salían en su cabeza. Colmena principal. 200 de esencia. 8 obreros. Los 4 obreros acompañaron a los otros para seguir excavando en la cueva y extrayendo minerales. Ese iba a ser todo su día, pero vio en la entrada de la cueva a un niño y una niña, por lo que parecía que tenían 5 o 6 años. Oh no, asustado, si ellos se acercan demasiado el líquido los matará y no puedo hablarles, no tengo forma de que me escuchen. Los niños vieron la estructura que palpitaba y se sorprendieron, como al ser niños no sabían el término de peligro, también vieron que a unos cuantos metros de ellos, el suelo parecía tener un color negro que se movía de forma discreta. Ellos por curiosidad se acercaron y estaban por pisar la sustancia negra, también conocida como talo. Oliver cerró los ojos para no ver lo que le sucedería a ese par de niños, pero segundos después, él no lograba escuchar ningún grito, lo que le dio curiosidad saber por qué. Al abrirlos, vio como los niños se acercaban a él con una gran tranquilidad y una mirada de curiosidad. Oliver se sorprendió que el talo no los atacara, pero él suponía porque los niños no tenían la intención de atacarlo. Observó que en la espalda de los niños, se encontraba una especie de artefacto. ¿Qué tecnología es esa? No recuerdo haberla visto, la teoría de que estoy en el futuro ya no es tan descabellada al final. Los niños se acercaron lo suficiente para poder tocar la estructura y cuando lo hicieron, sintieron que se movía y que tenía una sensación de leve viscosidad. Ellos se rieron como si estuvieran contentos y empezaron a observarlo con mucha más atención. Pasaron varios minutos hasta que los niños dejaron de verlos y vieron a los obreros que estaban excavando. Ellos pusieron una cara de asombro y dieron una gran sonrisa, empezando a correr hacia ellos. No los ataquen, no los ataquen. Cruzando los dedos que no tiene, los obreros continuaron con su trabajo ignorando totalmente a los niños, pero estos como estaban corriendo se cayeron, pero no se lastimaron gracias al talo. Esto es muy divertido, hermano. Sí. Los niños se reían ya que podían deslizarse sobre él como si fuera un tobogán y jugaron hasta que el sol estaba en su punto máximo. Tenemos que irnos, mamá nos retará si llegamos tarde a la comida. Sí, después volvamos a seguir jugando aquí. Cuando se fueron los niños, Oliver suspiró de alivio y con el mineral recolectado logró crear 4 obreros más y como no tenía nada que hacer, cerró los ojos para poder dormir. Despertando a la tarde, vio que los niños habían regresado y seguían jugando con el talo, por suerte no se les ocurría comerlo, no querría saber qué sucedería si ellos lo hacían. También se dio cuenta que el talo llegaba hasta unos cuantos metros fuera de la cueva y cubría todo el interior de la misma, así que se propuso crear otra criatura que podía ver en su mente pero solo podía crear 2 al parecer. Se llamaba Amo Supremo y efectivamente solo podía crear 2, así que ordenó a 2 larvas a transformarse, pero las larvas no se transformaron en huevos, sino que se desplazaron hasta la salida de la cueva donde el talo cubría un poco.
Los huevos eran del mismo tamaño, pero se preguntaba si tardarían lo mismo que los obreros y no estaba equivocado, tuvo que esperar 1 hora para que eclosionara, pero a medida que pasaba el tiempo el huevo crecía y crecía. Cuando eclosionó, Oliver abrió los ojos del tamaño de esas cosas, eran del tamaño de un camión y no encontraba la lógica de cómo podían volar al no ver propulsores. De repente sintió algo en sus ojos, apareciendo unos datos en su mente. Colmena principal. 200, 400 de esencia, 12 obreros. 2 amos supremos, disponible para observar. La cantidad de esencia que puedo acumular aumentó el doble al crear los llamados amos supremos. ¿Y a qué se refiere con observar? Intentó averiguar para qué servía y cerró los ojos. Cuando los abrió se asustó un poco, porque estaba en el aire a gran altura ya que estaba viendo a través del amo supremo. Podía ver de 2 lados, el lado derecho y el lado izquierdo en un ángulo de 180 grados, pero las criaturas se movían por cuenta propia, al menos que él les ordenara. Estaban en la altura de las nubes y podía ver a muy grandes distancias con un poco de detalle, con esto él ya podría ver en todos lados sin la necesidad de moverse, al cerrar los ojos pudo moverse al otro amo supremo y ver desde ahí. Pasaron 2 días y todo transcurrió con normalidad. Oliver creó 4 obreros más hasta tener un total de 16, también creó 4 amos supremos más, para poder observar todos los alrededores. Es esa tarde, en cual se dio cuenta que el trabajo de un obrero no solo era recolectar, sino también construir. Cuando eligió un obrero para construir había 2 estructuras disponibles. Estanque de engendración, 300 de esencia, larvario, 1000 de esencia. Por obvias razones, decidió construir el llamado estanque de engendración, pero no esperaba que el obrero se convirtiera en una gran masa con una especie de langosta gigante adentro. Sabiendo que tardaría un rato largo en terminarse, decidió explorar un poco con los amos supremos como sus ojos. Al tener la capacidad de ver y escuchar a largas distancias, posicionó a un amo supremo lo suficientemente cerca de la ciudad para poder tener información de la época. Logró ver que las personas tenían al igual que esos niños ese artefacto en la espalda, que por lo general brillaba de un celeste fuerte y las personas que estaban enfermas eran de un amarillo claro con un poco menos de barra. Entendía que esas cosas indicaban la salud de los seres vivos, lo que le pareció una grandiosa idea y se preguntó por qué no había pensado en eso. También se enteró que era el año 2518, que la humanidad logró viajar por el espacio en busca de recursos entre otras cosas más y lo que más le llama la atención es que había noticias del artefacto alienígena llamada las efigies rojas, que aún no había encontrado la forma de contrarrestar las señales que mandan para aprovechar su energía ilimitada. Con su otro amo supremo se dispuso a explorar lo que rodeaba la ciudad, por lo general eran árboles pero también encontró otras ciudades diminutas comparada a la que él pudo ver. Pero esta, estaba en ruinas sin ningún rastro de vida humana, solo había un poco de vegetación, se preguntó por qué estaban en ese estado. Pasaron 2 horas y en su mente llegó el aviso de que el estanque de engendración estaba listo. Trasladó su mente a su cuerpo, el larvario superior, y por suerte los niños ya se habían ido y la estructura similar a una piscina de carne con lo que parecía ácido en el interior, también le llegó un nuevo dato. Unidades disponibles. Obrero. Recolector y constructor principal, costo 50 de esencia, amo supremo. Proporciona visión y tiene la capacidad de transformarse en vigía supremo, costo 100 de esencia, Zerglin. Atacante cuerpo a cuerpo básico, costo 50 de esencia. Curioso, ¿qué funciones más tendrán disponibles? Ordenó a 2 larvas para que se transformaran en Zerglings mientras que él observaría la nueva estructura, al darse cuenta que los obreros tiraban las piedras que obstruían su recolección dentro de la piscina ácido para que se disolvieran, pero solo le daban 1 de esencia cada tanto. Esa estructura estaba conectada con el larvario superior por abajo de la tierra por medio de un tentáculo, lo que llegó a entender que todas las estructuras serían similares y podría crear diferentes criaturas. Era de noche cuando los 2 capullos se rompieron, liberando a 4 Zerglings. Eran un poco más pequeños que los obreros pero definitivamente eran más rápidos y se notaban muy agresivos. Si funcionaban igual que los obreros, les ordenó que no atacaran a los niños y a las personas que se acercaran. El día pasó normal, hasta que la mañana siguiente los niños regresaron y vieron el estanque de engendración y por la curiosidad intentaron subirse. Oliver asustado, ordenó a los Zerglings que empujaran un poco a los niños y que evitaran que se acercaran a ese edificio. Caballitos. Sonriendo, ellos al ver a los Zerglings se subieron a la espalda de estos y simulaban que cabalgaban.
Estos niños no tienen el sentido de peligro. Suspirando, Oliver sin más remedio, les dijo a los Zergling que hicieran lo que decían los niños. Al hacer esto, los Zerglings empezaron a correr alrededor de la base con los niños dándoles órdenes para dónde ir. Ignorando las risas de los niños, con un amo supremo logró ver que la famosa efigie estaba encerrado dentro de una estructura y escuchó una historia de que estar cerca de ella te volvía loco y que tenía criaturas que transformaban cadáveres de cualquier ser vivo en una aberración con el nombre de necromorfos. Eso le llamó mucho la atención de Oliver y ya suponía que eso era peligroso y no valía la pena correr el riesgo. El día pasó, creando 4 obreros más, 4 Zerglings y 2 amos supremos más. Los niños jugaron a los caballitos con los Zergling y a veces Oliver pensaba que los niños eran muy torpes por no considerarlo peligroso. En la mañana siguiente, los Zerglings patrullaban dentro de la cueva vigilando muy de cerca al larvario superior y los obreros estaban expandiendo la cueva a una gran velocidad. El talo se expandía por dentro de la cueva pero se negaba a hacerlo fuera de la cueva. Hasta que vio que los niños estaban entrando otra vez a la cueva, todo sería normal de no ser porque traían a 2 personas con ellos. Un hombre y una mujer que por lo que se veía, eran los padres de los pequeños. Desde hace días jugamos a Cat Papá. El piso aquí es resbaloso, mamá. Tirándose al suelo y patinando. Oh no, esto es malo. Si llegan a decirle esto a alguien seguramente vendrán a quemarme, porque lo más parecido que tiene esto, es a un parásito. Tengo que hacer algo. Los padres reaccionaron como él esperaba, alzaron a los niños y retrocedieron hasta la entrada en la cueva. Podía escuchar un poco lo que decían los padres, que estaban regañando a los pequeños porque podían resultar heridos o peor, no los culpaba porque él haría lo mismo. Cuando se estaban por retirar corriendo fueron rodeados por los 8 Zerglings que tenía. Los padres tenían una cara de miedo muy noble, mientras que los niños los miraban a los Zerglings con una sonrisa. Corrieron para subirse arriba de los Zergling cada uno y esos mismos siguieron las órdenes de los niños por petición de Oliver, mientras que los demás veían con un poco de hostilidad a los adultos. ¿Qué es lo que quieren? Asustado, todos los Zerglings miraron al mismo tiempo al larvario y los adultos le siguieron las miradas. Los adultos por razones obvias no entendían qué querían decir, pero poco a poco hicieron que la pareja se acercara cada vez más al larvario superior. Cuando estuvieron cerca, los Zerglings rodearon al larvario superior y mostraron una mirada baja. Es su líder. Un poco más calmada, un Zergling los miró y asintió con la cabeza. Nos quieren matar. Nuevamente, el Zergling movió la cabeza en negación. Era una buena manera para poder comunicarse, aunque sea un poco. Uno de los Zergling con sus garras empezó a cortar el talo del piso para formar 2 palabras. Silencio y paz. Los padres entendieron que se refieran a que hicieran silencio sobre ellos. Si nosotros hacemos silencio, ¿nos dejarán en paz? Los Zergling asintieron y esperaron la respuesta. Está bien, no le diremos nada. Nerviosa, los Zerglings dejaron a la pareja y ellos notablemente nerviosos, empezaron a salir de la cueva e intentaron llevarse a sus hijos. Pero Oliver sabía que no les tendría que creer lo recién dicho, entonces tenían que tener un motivo para creerle. Los Zerglings que estaban usando los niños les gruñeron a los padres cada vez que intentaban llevárselos. A lo que no tuvieron la opción que retirarse con miedo y rezando por sus hijos. Oliver ordenó a esos 2 Zerglings que acompañaran todo el tiempo a ambos niños, para mantener a sus padres en silencio, si no, vendrán a destruirlo. Cuando llegaba la hora de que los niños se fueran, los 2 Zergling los seguían y para ellos era lo mejor tener 2 mascotas, aunque para los padres era todo lo contrario. Con un amo supremo vigilaba la casa que estaba bastante cerca de la cueva. Todo ese día, decidió crear 10 Zergling, 4 obreros y 2 amos supremos más. Colmena principal. 179.000 de esencia. 19 obreros. 8 amos supremos, disponible para observar. 18 Zerglings. Un nuevo día había llegado. Oliver estaba listo para dar otro paso con estas criaturas que él podía manejar a voluntad. Los niños volvieron a la cueva para seguir jugando como siempre, pero había más visitas de las que esperaba. 10 hombres con trajes de seguridad que nunca había visto. Venían con rifles y unos pocos con lanzallamas que eran efectivas contra plagas. Comandante, hemos encontrado a las criaturas reportadas. Procedemos a eliminarlos inmediatamente. Investiguen, si ven actividad hostil, tiene permitido abrir fuego. Entraron en la cueva y vieron el larvario superior.
¿Qué demonios es eso? No lo sé, esa estructura está viva y hecha de carne, me pregunto, ¿será otra creación de la efigie? Si es así tenemos que eliminarlo inmediatamente. Lo que tengo entendido, toda creación de la efigie es hostil al ver algo vivo, pero esto aún no nos ataca, hay que investigar. Oliver escuchaba con atención esto, aunque no podía hablar ni moverse, podía ver y escuchar más de lo normal. Maldición, estos soldados tienen un notable miedo, un mal movimiento y es el fin. Cuando recordó que los niños estaban en la base, esa podría ser una buena oportunidad. Los soldados apuntaban con sus armas en todas direcciones en caso de que intenten atacarlos, mientras que el jefe se acercaba al larvario superior. Con su mano libre, tocó la estructura que era un poco viscosa y esta palpitaba como un corazón. Todos apuntaron a un lado al escuchar unas risas de niños que venían de unos cuantos metros más adentro de la cueva. A paso rápido, los soldados se dirigieron a ese lugar y quedaron sorprendidos al ver un par de niños montando dos criaturas del tamaño superior a un perro. Niños, ¿qué están haciendo? Los niños por el susto casi se caen de los Zerglings y miraron a los soldados. Oh, hola. ¿Vienen a jugar? Los soldados quedaron paralizados al ver que los niños estaban muy relajados sobre criaturas alienígenas. ¿Me escucha, general? Te escucho, ¿sucedió algo? Sí, pero será difícil de creer, encontramos una especie de estructura hecha de carne y al tocarla esta palpitaba y eso no es lo más sorprendente, sino que más al fondo hay dos niños jugando al caballito con dos criaturas cuadrúpedas. ¿Eso quiere decir que no son agresivas? Eso parece, aún no le confirmo al 100% que sea así. Iban a seguir hablando, pero escucharon muchos pasos atrás de ellos. Al darse la vuelta alzaron las armas al ver 16 Zergling entrando en la cueva y lo hacían a un ritmo lento. Hay mucho más de ellos. Apuntando, los Zergling caminaron hasta el larvario superior donde empezaron a acostarse en el piso, mientras que los soldados no dejaban de impresionarse por estas criaturas. General, parece que no son agresivos, ¿cómo procedemos? Primero, se escuchó una fuerte explosión en la ciudad. Oliver a través de los amos supremos pudo ver que lo que contenía el artefacto alienígena fue destruido, dejándolo libre. ¿Qué sucedió, general? Han liberado la efigie, vuelvan de inmediato. Los soldados se empezaron a retirar muy rápido para subirse a un gran vehículo militar, pero Oliver había escuchado ese mensaje y tenía un plan en mente. Fin del prólogo. Espero que les haya gustado el prólogo y nos vemos en el siguiente capítulo.